En primer lugar, muchas gracias por asistir a una nueva convocatoria de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Para quien no conocéis esta asociación, es una entidad que lleva ya 27 años funcionando, que jamás ha recibido ninguna subvención ni pública ni de entidades privadas y que fundamentalmente se caracteriza por defender los intereses de las personas usuarias de los servicios sociales. No hay corporativismos, no hay dependencia de nadie y, desde luego, intentamos que los temas de servicios sociales estén en la agenda pública. Era imprescindible incorporar al debate de un año terrible en el cual... Activar el sonido del Zoom. Del Zoom, vale, perdón. ¿Y aquí está activado? Sí, perfecto. Ya está activado el sonido del Zoom. Bien, pues les decía, estamos retransmitiendo por YouTube y por Zoom porque no teníamos capacidad para que solo en Zoom pudieran, digamos, asistir las personas que nos están acompañando en esta presentación. Decía que la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes es una entidad que lleva 27 años funcionando y que se caracteriza por su independencia, por su compromiso con las personas y que después de un año como el que hemos vivido y especialmente con el que algunos han vivido, se necesitaba poner en el debate de la opinión pública y también de todas las instituciones y de todas las personas que creemos que hay que cambiar el nuevo modelo residencial para personas en situación de dependencia, se precisaba presentar un documento que pusiera negro sobre blanco las principales características que deberían de llevar estos centros residenciales. Así que iniciamos esta presentación con un documento que concreta en 10 ideas y 30 propuestas un nuevo modelo residencial para personas en situación de dependencia. El eslogan de este documento es Residencia su casa. Si me permiten, voy a hacer un eslogan más crudo. Es mi casa, no tu centro. Desde esa perspectiva, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, en principio, incluye un análisis de lo que serían los centros residenciales en España con los datos más actualizados. Entendemos que estos datos son de antes de la pandemia. Lo que pasa es que no hay en estos momentos otros datos más actualizados. Ya nos gustaría, pero no están en disponibilidad pública estos datos. Hacemos ese análisis a nivel general y también lo hacemos con gráficos y datos a nivel de por comunidades autónomas sobre la situación y evolución de este sector. Además, este documento tiene un anexo que incluye una escala de 100 puntos para evaluar los centros residenciales en relación con este nuevo modelo. Es una escala que pretendemos debatir con el conjunto de la sociedad, con las instituciones, con las entidades públicas y privadas, con los sindicatos, con todos aquellos que quieran analizar con nuestra asociación ese nuevo documento. Es verdad que las residencias han cambiado mucho en muy poco tiempo. Fíjense, yo recuerdo cómo los centros residenciales para personas mayores, cuando yo terminé trabajo social, en aquel entonces asistente social, eran asilos para ancianos desamparados. Luego, es verdad que vino después de esos asilos del sistema benéfico que llegaron casi hasta finales del siglo XX, pasaron a ser grandes centros propios del desarrollo tardofranquista y luego pasaron a pequeños establecimientos de aire hostelero para quienes no necesitaban apoyo de terceras personas, que eso se prodigó en los años 80. Hasta el modelo actual, que son centros altamente institucionalizados para una población cada vez con edad más avanzada y con mayor necesidad de cuidados. Todo ello lo hemos vivido una sola generación. Nosotros, desde ese punto de vista, hemos hecho un análisis de lo que sería los datos
oficiales y hemos analizado cómo se encuentran las personas mayores, qué tipo de centros hay, cómo son las personas usuarias, a nivel de costes y de financiación cómo funciona. Es decir, hemos hecho un análisis pormenorizado, no solo por comunidades autónomas, sino también a nivel general. En España, en este momento, hay 4,5 millones, casi 5 millones había personas viviendo solas en el año 2020 y de esta cifra, 2.100.000 son personas que tienen más de 65 años. En España casi el 20% tiene más de 65 años y en el año 2035 este porcentaje va a subir casi hasta el 27%. Es verdad que tenemos una media en España de 4,3 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años. Cuando esta desigualdad territorial que hemos hablado de los servicios sociales también compadece en el tema de las residencias. Hay comunidades autónomas que tienen más del 5% de plazas por personas mayores de 65 años, es decir, es la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, pero solo hay en España 5 comunidades autónomas y una más que llega al 5% exacto, que tienen ese 5% de personas mayores, de plazas por cada 100 personas mayores de 65 años. Solo el 2,68% de los mayores de 65 años cuentan con una plaza de financiación pública, entendiendo financiación pública una residencia propia o una residencia con plaza concertada. Muy importante, porque en este nuevo modelo, como luego explicará Gustavo, el tamaño medio de las plazas por centro en España es de 70 plazas. Ese es el tamaño medio, que también es muy desigual en cuanto al territorio, como verán en el mapa. 4 de cada 5 residentes son personas mayores de 80 años y casi 3 de cada 4 son mujeres. Este porcentaje hay que tenerlo en cuenta porque cada vez más las personas que van a las residencias, lógicamente, solo el 4% de la población española quiere ir a una residencia. Es decir, la mayoría de las personas quiere vivir en su casa. Por eso nosotros en este documento hablamos de favorecer que la residencia, el modelo residencial precisamente comienza en casa. Las plazas residenciales para personas mayores públicas y privadas, desde el año 2010 al 2019, solo se incrementaron en 20.000 plazas, cuando el incremento de personas mayores de 65 años ha sido de más de 1 millón. Es decir, no compadece el ritmo de crecimiento, de acuerdo con nuestra pirámide demográfica, ¿no? No compadece con lo que es el crecimiento de las plazas residenciales. Y un dato muy importante, hay que hablar de las plazas residenciales también como un tema de inversión y de empleo. En España casi 200.000 personas trabajan en el sector residencial y la inversión, según los cálculos que hace la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en el tema residencial, está en 5.000 millones de euros. 0,45% del PIB español, digamos, se gestiona en el sector de las residencias. Y un dato muy importante, el coste medio concertado de la plaza residencial en España es de 21.345 euros al año, es decir, 1.779 euros mensuales, de los cuales el 37% de ese coste son las aportaciones del copago que hacen las personas mayores que viven en las residencias. Estamos hablando de que casi el 40% de la financiación de las residencias parte del 75% de las personas mayores, del 75% de las pensiones de las personas que habitan en esas residencias. Dicho eso, y antes de pasar al nuevo modelo que va a explicar Gustavo, sí que les voy a decir que este documento se va a enviar a todas las comunidades autónomas, se va a enviar a los profesionales, a las organizaciones profesionales, a los sindicatos, a las ONGs, también a las empresas, para definir el mayor consenso posible de este nuevo modelo. Esta misma tarde, a las 4 de la tarde, presentamos este modelo
al director general del Inserso. Es el inicio de un debate que queremos hacer con todas las personas y entidades que quieran, instituciones que quieran compartir este debate con nosotros y en el mes de octubre presentar un modelo más consensuado, si cabe, que el que podríamos plantear en el día de hoy. Así que les dejo con Gustavo García, que va a ser uno de los redactores del documento y el que va a explicar en qué consiste este modelo residencial para personas en situación de dependencia, que si tuviera un titular sería Residencias, su casa. Sí. Buenos días. Sí, realmente en los años 90 las residencias querían parecerse a hoteles. El estándar de calidad de una residencia era ser lo más parecido a un hotel. Y si era un hotelito con encanto, todavía más. Pequeños. Recordamos, por ejemplo, que en los años 90 era frecuente encontrar reglamentos de residencias que te exigían ser válido para entrar a una residencia, no padecer enfermedad, no necesitar de apoyo de terceras personas para actividades básicas de la vida diaria. Años 90. Querían parecer hoteles. Ese era su estándar de calidad. En el modelo actual quieren parecer hospitales. Los estándares, incluso las normas que rigen el diseño arquitectónico de las residencias, te exigen pasillos de ancho hospitalario. Y el modelo es hospitalario en muchos de sus parámetros. Bueno, pues el nuevo modelo queremos que se parezca a una casa. Esa es la síntesis de lo que vamos a explicar aquí en este documento. Queremos que las residencias evolucionen hacia casas. No es una idea original. Hay entidades, hay administraciones, hay empresas, hay profesionales que están avanzando en esta línea de hacer residencias más hogareñas, más humanizadas, menos institucionalizadas. En este sentido, en el documento no somos absolutamente originales. Lo que hacemos es recoger un conjunto de experiencias y además englobarlas. O sea, no enfocar un documento solo desde un punto de vista profesional de determinado ámbito o empresarial o de determinada administración, sino recoger el conjunto de ideas que eso, en su conjunto, nos van a hacer avanzar hacia ese nuevo modelo. Sabiendo también que un nuevo modelo no es cuestión de aprobarlo y ya está. Un nuevo modelo va a requerir muchos años. Es una evolución. Incluso la transformación de algunas residencias, si se quiere avanzar hacia este nuevo modelo, va a ser complicada. Y o tienen apoyo de las administraciones o algunas se van a ver abocadas al cierre y sería una auténtica lástima porque todas ellas cumplen una función social importante aparte del empleo que generan, que también es de reconocer. Podríamos haber hecho un documento en el cual nos quedásemos en 10 ideas, que son un poco los ejes, las líneas, las estrategias para ese nuevo modelo. Con estas 10 ideas posiblemente habríamos alcanzado fácil un consenso institucional y social y profesional bastante amplio. Pero claro, de quedarnos solo en ese terreno de las ideas es que queda poco. O sea, yo creo que hay que ser arriesgados y hemos asumido el reto de estas 10 ideas, concretarlas en medidas, concretas, en propuestas que ahí ya entraremos en debate mucho más intenso de si es esto, si es aquello, los números en un sentido o en otro. Voy a hacer un repaso muy breve sobre estas 10 ideas y algunos de las medidas, de las propuestas concretas que englobamos en cada una de ellas y que en su conjunto, como decía, llegamos hasta las 30 propuestas. En primer lugar, y como no podía ser de otra manera, bueno, ya lo han visto, nuestras propuestas comienzan, la 1 empieza en casa, el nuevo modelo residencial empieza en casa y la 10 pues termina en casa. Si el futuro residencial no será la casa. Y ese es por lo menos, ya ven que tenemos un pie en la realidad, la ha presentado José Manuel con los datos que sabemos de las residencias, por lo menos cómo llegaron al momento de la pandemia, pero tienes que tener también otro pie en la utopía. Si no tienes un pie en la utopía no avanzas hacia ningún sitio. O sea, tienes que saber el horizonte, aunque te cueste llegar o tardes en llegar. Partir de la realidad, pero tener un horizonte claro. Partimos de una realidad, pero nuestro horizonte es la casa. O sea, todos queremos vivir en casa, no se vive en ningún sitio como en casa, y es donde realmente eres persona, eres vecino, eres habitante de un lugar y tienes una identidad y no te diluyes en el marco de una institución. En esta primera idea del nuevo modelo residencial comienza en casa, quizás no sea la medida más, a ver cómo les digo. Bueno, decía antes José Manuel que un porcentaje altísimo de las personas que están en la residencia no quieren estar en una residencia, preferirían quedarse en su casa. Es verdad, cuando se va alguna persona a una residencia es un drama,
para la persona y para su entorno. A mí me tocó vivirlo alguna vez con allegadas en este caso, y el sufrimiento es de los que no se olvidan, lo duro que es ese momento. Bueno, pues eso es lo que queremos, que no se tenga que llegar a esos momentos. El nuevo modelo residencial comienza en casa. La primera medida en este sentido que presentamos, y a lo mejor les parecerá un poco difusa y al revés, yo creo que es esencial, sin ello no avanzamos hacia el nuevo modelo, es cambiar el diseño del PIA. El PIA, me imagino que todos saben que es la prescripción que se hace para recibir una prestación de la dependencia, una prestación económica o un servicio. Claro, si el modelo de PIA que tenemos ahora, lo más que hemos logrado es que haya compatibilidad entre determinados servicios, compatibilidad relativa, pero no que sea fácil de cambiar. Y claro, la situación de las personas es cambiante. A lo mejor alguien elige residencia porque ahora me dan residencia, pero si ahora me quedo en casa y dentro de 2 meses necesito residencia, cambiar un PIA a lo mejor me lleva no sé cuántos meses. Con lo cual, o hacemos que el PIA sea una herramienta, algo así como una mochila que lleva al ciudadano por una situación de dependencia y que puede gestionar él mismo a lo largo del tiempo, porque las situaciones son cambiantes. A lo mejor necesito ir a la residencia hoy, pero en verano viene mi familia al pueblo. Me estoy oyendo el eco. O sea, que necesito, es que lo de transmitir por Zoom es lo que tiene. Que puede ser que una persona necesite una residencia, pero luego viene tu familia al pueblo, yo no quiero estar sin mi familia, quiero venir a casa y puedo estar, pero luego se van y quiero volver, no necesito ayuda a domicilio, sino un asistente personal que me lleve y me traiga o me acompañe. Es decir, o entendemos el PIA como una herramienta muy flexible, de manera que el propio ciudadano, la propia persona, con la prescripción de un profesional que tiene que ser del sistema público de servicios sociales, sea capaz de administrar los tiempos de esa prestación con los servicios o prestaciones que necesite, o conseguimos eso, o la rigidez administrativa impedirá el cambio. Esta es la primera cosa que queremos decir y que esta tarde se lo diremos al director general del Inserso. Y que hay que transmitirlo a todas las comunidades autónomas para que en el Consejo Territorial piensen una reforma profunda de esta normativa del PIA, que o se logra o seguiremos, será muy, muy, muy difícil conseguir el nuevo modelo. Es preocupante eso, que luego lo veremos también al final, si la administración pública tiene que liderar y debe liderar este cambio de modelo, o flexibiliza sus normas o no será posible. Y se llevará contra la administración o al margen de la administración, lo cual sería un desastre. La segunda idea, un servicio de proximidad. En muchos momentos a las personas mayores se las ha sacado del lugar donde vive la gente. Se nos llena la boca de nuestros mayores para acá, nuestros mayores para allá. Pero cuando hay que hacer un planeamiento urbanístico, se olvidan de que las personas mayores que no pueden vivir en su casa necesitan otro espacio donde vivir. Y no hay superficie, no hay espacios para construir centros residenciales en muchos ayuntamientos. No tiene más que mirar los alrededores de esta ciudad, de Madrid. Y Madrid mismamente dicho, ni espacios, ni terrenos públicos, ni terrenos privados. Es decir, en el urbanismo no se tiene en cuenta a las personas mayores, se les expulsa. Y a veces con el argumento de llevarlos a un lugar muy bonito a vivir, porque está ahí, tiene unas vistas, mira, los mayores lo que necesitan es vida. Y es donde hay vida, y es donde está la proximidad con su entorno. Si además viven en medios rurales, ya no los digo. O sea, a una persona de 85 años, de 90 años, sacarle de su pueblo a esa edad, donde ha vivido toda la vida, y que deje de ver el paisaje de toda la vida, las casas de toda la vida, sus vecinos de toda la vida en cuanto se asoma a la puerta, es de una crueldad extraordinaria. Entonces, los ayuntamientos tienen que tener la previsión en su planeamiento urbano, es decir, a la hora de los mayores no solo hay que acordarse en Navidad, o en momentos puntuales, o cuando haces un discursito. Hay que acordarse también cuando se planifica el urbanismo y reservarle espacios donde vive la gente, donde están próximos, donde siguen siendo vecinas de un determinado lugar. Si se les priva del derecho a la vecindad, se les priva del derecho a la ciudadanía. Por ahí empezamos y luego seguimos, ya veremos. En este sentido, la asociación, en una de sus medidas, reclamamos algo que venimos décadas diciendo, que debe de haber informes de impacto convivencial en el planeamiento urbano. Si hay informes de impacto medioambiental, y son imprescindibles, por supuesto, pero es que si el paisaje, el medio ambiente es importante, las personas también lo son. Luego, ¿por qué no hay informes de impacto convivencial? Pues no hay manera. Pues aquí lo volvemos a desglosar. Y también nuestras medidas concretas proponemos
que a la hora de autorizar en la construcción de centros residenciales o a la hora de concertar plazas públicas en centros residenciales se exija que estén en entornos con vida vecinal, que estén abiertos a la vida vecinal. No solo que estén donde hay gente, sino que estén abiertos, que la gente puede entrar, que el barrio puede entrar, sus entidades. Por supuesto, que la administración más próxima, que es el ayuntamiento, los ayuntamientos, en su caso las comarcas, que tengan presencia en los órganos de gestión de esos centros. Es la forma de hacerlos abiertos al entorno. El ambiente hogareño. El ambiente hogareño, pues eso, si queremos que sean casas, tienen que ser realmente casas. Y para eso hay un primer espacio de intimidad, que es la habitación. Yo no sé lo que pensarán cualquiera de ustedes, pero desde luego los que estamos ya en edades más próximas a ir a un sitio así, en el fondo te aterroriza que si vas solo, si vas con tu pareja, tu marido, tu mujer, bueno, bien, vas a una habitación doble, pero si vas solo, ¿con quién te ponen en la habitación? Si ni siquiera ese espacio de mayor intimidad, que es la habitación, cuidado, si ni siquiera ahí tienes intimidad, ¿qué tienes? Entonces nosotros planteamos un mínimo, y aún así lo hemos discutido, un mínimo de que al menos las residencias del futuro, un 75% de las habitaciones individuales, al menos. Incluso algunos pensamos que deben de ser más, pero eso lo dejamos para la evaluación de calidad, pero como mínimo un 75% que exija la normativa. Es imprescindible para tener ese espacio de intimidad más propio. También planteamos que deben de ser lo suficientemente amplias, 15 metros cuadrados las individuales, nos atrevemos a dar cifras, sabiendo que eso, que nos las pueden discutir, pues vale, las discutimos y en esos encuentros que hemos quedado esperamos recibir todo tipo de opiniones y valoraciones y propuestas. Pero creemos que un mínimo de 15 metros cuadrados para que no solamente sea tu cama, sino tengas un espacio donde vivir, donde estar cuando quieras o incluso recibir a un familiar tuyo. Incluso, aunque sé que esto también suena a utopía, pero no es utopía en absoluto, todas estas medidas las hemos consultado con administraciones, con entidades, con empresas, con profesionales y con todos sus cuestionamientos, pero son viables. Les aseguro que no ponemos ninguna cosa que sea una utopía, algo irrealizable. Es decir, que se puedan llevar los muebles, el que quiera, un mueble, una cómoda, una cama, un sillón, que se los pueda llevar, es parte de su vida. No lo llevamos a un hotel ni a un hospital, lo llevamos a su casa, a otra casa. Estas son las medidas, y también en las habitaciones dobles, lógicamente una superficie más amplia que la cuantificamos en 25 metros cuadrados. El otro elemento importantísimo del ambiente hogareño que tiene que tener una casa, como no podía ser de otra manera, son las unidades de convivencia. No somos originales, hay muchas entidades, hay administraciones que ya llevan años trabajando las unidades de convivencia, grupos de residencias que también apuestan por estos modelos y que se va implantando cada vez más. Hay que avanzar en esa línea. Nosotros lo concretamos diciendo que las unidades de convivencia, bueno, para todo el mundo, lo que planteamos es que en el modelo institucional la gente tiene un comedor y la gente tiene una sala de estar y todos van al comedor a la misma hora o en 2 horas, pero van en grupos y todos van a la sala de estar a pasar el rato. Y luego todos van a terapia, a la sala de terapia. Aquí planteamos que no, que si queremos hacer casas, la unidad de convivencia es una especie de casa para grupos reducidos. Planteamos un máximo de 15 residentes. Sabemos que va a ser difícil que muchos centros alcancen esta cifra, bueno, pero es la referencia, por lo menos a mandar hacia allí. E incluso 15 es mucho, Una convivencia, digamos, pues positiva, requiere grupos más reducidos. La diferencia es notable. La imagen de una residencia en el modelo actual, si han entrado en algunas, y muchos de ustedes las conocen muy bien, en alguna residencia, esa imagen de sillas de ruedas en los pasillos, trasladándote por la mañana, al mediodía, por la noche, ida y vuelta, todos al comedor, todos, eso es denigrante, es deprimente y además te deshumaniza. Es decir, prueben ustedes a comer todos los días en un comedor de 100 plazas o de 50 y luego a pasar todo el rato en una sala de estar con otras 50 o 100 personas. Al final, lo que hay son líneas rectas, todos mirando para el mismo lado, hacia la televisión o mirándose unos frente a otros. Eso no es la vida, pero al mismo tiempo se pierde, es irracional, se pierde mucho tiempo en traslados, trasladando a la gente de un lado a otro. Los gerocultores, los auxiliares de enfermería se pasan el día trasladando a la gente y además los tienen que llevar atados, que esa es otra. Entonces, en este modelo, no, tú estás en tu entorno y ahí te llevas la comida a la hora de la comida y ahí estás haciendo tu actividad, tus tareas y demás. Humaniza la vida, te hace que te apropies del espacio. Solamente un caso. Imagínense, y voy a decir una señora porque es lo más habitual, pero podríamos decir un señor, con sus 85 años que toda la vida ha hecho las cosas en casa. Y el día que entra en la residencia le dicen, usted no haga nada. Cuando entre al comedor de 100 plazas,
Usted se sentará donde le digan y cuando termine de comer se irá. Esa mujer o ese hombre, pero habitualmente mujeres, se va a sentir muy frustrada y va a tener casi instintivamente decir, yo es que quiero recoger mi servilleta, mis cubiertos y quiero... Eso en un comedor de un centro oral no se puede hacer, es muy difícil. Sería, vamos, complicado. Sin embargo, en una unidad de convivencia sí, porque tienes ahí las cosas, tienes ahí los cubiertos, las servilletas, y aunque sea más fácil que el gerocultor o la de limpieza lo limpie, la mesa deja que esa señora o ese señor pasen el trapo y hagan algo para ellos con significado útil, porque es apropiarse del espacio, es considerarlo su casa. Entonces, eso es lo que nosotros planteamos en las casas. Por cierto, si en algún centro alguien tiene la tentación de usar las unidades de convivencia de 12, de 15 residentes en un centro de 100, usar sus 7, 8, 9 unidades de convivencia como una escalera en la que primero están los más válidos, después un poquito menos, luego un poquito menos y al final están los más necesitados de cuidados o con mayor dependencia o con mayor deterioro cognitivo, sería cruel, inhumano. No, las unidades tienen que mezclar, como la vida, porque si no lo otro es una escalera inhumana que cuando pasas de una a otra es un sufrimiento para la persona si tiene todavía conocimiento y lo tienen. La mayoría, aunque tengan deterioro cognitivo, se dan cuenta y para sus familiares igual. La convivencia familiar es otro aspecto imprescindible. Si es su casa, la familia tiene que entrar como en su propia casa. Sé que suena con algunas residencias que le hemos hablado y algunos responsables, suena como utópico eso de que el familiar pueda ir. Bueno, primero, no hay que limitar a los familiares el acceso más que lo imprescindible. Es decir, ¿por qué no pueden entrar a la habitación del residente? Entrar y estar en la habitación del residente, pues deben y pueden. No limitarlo a salas de visitas, que estén en el espacio, en las unidades de convivencia, que estén, salvo cuando ya por algo tengan que salir, que se puedan quedar a comer con el residente. Eso sí que es sentimiento de casa. Es decir, yo vivo aquí, pues puedo invitar a comer a mi familia. No es lo mismo ir a visitarte que quedarte a comer, lo sabéis de sobra. Es otro modelo. Se puede y se está haciendo. Luego vamos a hacerlo. Es que además evitaríamos muchos problemas. Han visto en algunos medios de comunicación la guerra que se ha dado antes de la pandemia con que si no se daba bien de comer a los mayores, pues qué mayor ejercicio de transparencia que puede ir a comer el familiar. Cualquier día, no un día especial de fiesta, sino cualquier día que por lo que sea, porque viene alguien o no sé qué, porque lo veo triste a mi padre, a mi madre, porque es el cumpleaños del nieto, por lo que sea, comer allí la comida de la residencia y la que tú te quieras llevar en un ambiente de intimidad. Incluso, ¿por qué no?, quedarse a dormir. ¿Puede parecer utopía? No lo es. De hecho, se hace. Es decir, que en momentos críticos, una convalecencia, recién salido del hospital, una persona mayor, es que hay que entender su angustia, su soledad, su aislamiento en un centro sin tu familia, el poderte quedar con él esa noche, o 2 noches, o 3 noches, incluso en un momento de final de vida, es algo que debemos de hacer por nuestros mayores. Tanto que hablamos de nuestros mayores, yo creo, y yo lo pensaría así, no es lo mismo, cuando te llegue tu momento final, poder estar de la mano de un ser querido, porque no que te digan, no, que es que se tiene que ir y luego ya vendrá mañana y a lo mejor mañana ya no lo veo. No sé si me explico. Estamos hablando de temas muy humanos, pero es que por aquí va el cambio y además que se puede hacer. Si se puede hacer, debemos hacerlo. La atención personalizada es otra de las señas de identidad del nuevo modelo. El profesional de referencia, que es trascender esa parcelación de la persona por profesiones. Cada profesional hace su valoración, su diagnóstico, luego se juntan todos y hacen una visión general. No, hay que partir de la visión general y luego particularizar las atenciones, que sea. Pero el profesional de referencia es un cambio de visión de la persona. Es decir, no se trata es que tratamos a las personas como si fuera una cadena de montaje, somos talloristas todavía en eso. Y pasa por el psicólogo y le hace una valoración psicológica, pasa por el trabajador social y le hace la suya, pasa por el terapeuta y le mira a ver su capacidad de esto y de aquello, pasa por el fisio y al final se juntan todos y hacen, pues no. O sea, es mejor ver a la persona con su trayectoria, con su vida, con sus manías, con sus aficiones, con sus querencias, verlo así y después ver qué cosas necesita en cada ámbito funcional de esa persona. Entonces, el profesional de referencia y la historia de vida son herramientas imprescindibles en todo centro en el nuevo modelo. En este tema de respetar la dignidad de la persona, yo aquí sí que quiero ponerme casi a silvestre, porque es imprescindible. Quiero decir, yo lo he vivido
trabajó 20 años en un albergue de personas sin hogar y también lo decía, y con qué facilidad nos cargamos la dignidad de las personas, en 1000 historias, hasta en los nombres. Para entrar allí, poco menos que te ponen centro de personas marginadas sin hogar. ¿Cómo marginados? Llámalos de otra manera, pero hasta con el nombre estigmatizamos. Bueno, en el caso de las personas mayores, entrar en una residencia a veces es perder la dignidad. No digo que lo haga nadie a mala intención, sería para llevarlo a la cárcel, pero lo hacemos. Para empezar, los tenemos atados, pero muchos. Si alguien decía, no es tanto, sí. Hay centros que más de la mitad de las personas residentes están atadas físicamente, con un cinturón y, fíjense, la silla. Pero es que estar en una silla de ruedas, el que se mueve, o porque lo estás llevando, o porque él mismo o ella misma se mueve, está bien, pero tenerlo ahí a pasar la mañana con un cinturón para que no se caiga, eso es inhumano. Eso no se puede hacer. Va contra la dignidad de las personas. Tenerla atado por la noche en la cama, o con unas barandillas enormes para que no se pueda salir ni mover, vamos, y si alguien piensa que con eso aumenta la seguridad de las personas, está equivocadísimo. Hay estudios más que suficientes que demuestran que no hay ni más ni menos caídas porque tengas o no sujeta a la gente. Hay otra, claro, siempre y cuando pongas medios adecuados, sin menoscabo de la dignidad de las personas. Y también las sujeciones farmacológicas. Los tenemos empastillados. El abuso, la sobremedicación es otro de los problemas, otra forma de atraer a las personas. Por eso nosotros planteamos que a la hora, una forma de acabar con las sujeciones es exigir por norma que todos los centros tengan un programa de reducción de sujeciones. No de golpe, sino persona a persona. También aquí la atención centrada en la persona, ver qué necesita cada persona para poder garantizar su seguridad sin tenerla atada. Y en segundo lugar, que las administraciones se pongan serias y digan a aquellos centros que no pasen una auditoría que demuestre que no tienen más de X% de sujeciones y, por supuestísimo, todas con prescripción. Eso ya lo dice la norma y no entramos. O garantizan eso o no se le conciertan plazas públicas. Se acabaría de atar a las personas. Ya está bien de tenerlas atadas. Y otra cosa que atenta a la dignidad de las personas, y a lo mejor no es tan obvia, es la imagen de las residencias, que parece más un centro de niños y niñas que una residencia. O sea, yo no sé si a las personas mayores les vendrá bien la motricidad fina de colorear o eso, pero tenerlo como actividad principal, a todos a la misma hora, coloreando, rellenando papelitos, haciendo nada, cosas inútiles para en general. Y encima luego exhibirlo, poniéndolo por las paredes, ¿quién haría eso en su casa con su abuelo, su padre o su madre mayor? Es decir, lo tengo rellenando papelitos y luego para que cuando venga la familia y los amigos, a ver, mira el abuelo qué cositas más bonitas hace y las pongo en la pared. Hombre, es que por dignidad de la gente vamos a pensar un poco en las personas. Yo aquí, no sé, me entiendo, se nota, porque lo he vivido y lo estoy viviendo, y a veces cuesta mucho acabar con estas cosas. Es que la motricidad fina, hay muchas formas de motricidad fina que son actividades significativas, desde machacar aceitunas en Andalucía, que yo lo he visto, hasta 1000 historias del día a día, de la vida cotidiana, que puedes estar, o las mujeres que les ha gustado hacer ganchillo, déjalas que sigan haciendo ganchillo. Es mucho más, también es motricidad fina. Es decir, en vez de actividades para todos como niños y niñas, o el Día Internacional, ¿en qué casa el abuelo, la abuela, el padre, la madre, en qué casa celebra el Día del Medio Ambiente, el Día de la Paz, el Día del Beso? ¿En qué casa está haciendo lacitos el Día del Reciclaje? Por favor, vamos a ser un poco serios. Entonces vamos a tratar a las personas mayores con dignidad. Tienen una trayectoria vital, cada uno, cada una. Tenemos que conocerla, respetarla y organizar las actividades en función de sus intereses, sus experiencias y las ganas que tengan de hacer o de dejar de hacer cosas. Bueno, este es un tema sangrante. Aquí seguro que habrá polémica, colaboración con el sistema público de salud. Aquí la idea está clara. La idea está clara. Una persona tiene derecho a ser atendido en todas sus necesidades sanitarias por el sistema público de salud, viva donde viva. Viva en su casa, viva en un hotel, viva en la calle. Yo he estado 20 años en un albergue y una guerra permanente. Es decir, que no pones un médico en el albergue, que no, que tienen derecho a que les atienda el médico del centro de salud, como si estuvieran en un hotel. Igual, son personas. Pues lo mismo una persona mayor. Resulta que si vive en su casa, tiene derecho a la atención primaria de salud, buena o mala, la que sea, pero la que tiene toda la población. Si tiene un problema de otro tipo, tiene la atención hospitalaria. Pero si lo ingresan en la residencia a 200 metros de su casa, ya ahí no. Ahí ya lo tiene que atender un médico de la residencia. Y sí, ¿pero de qué estamos hablando? O sea, o conseguimos que el sistema de salud entienda que todo ciudadano tiene derecho a una atención sanitaria viva donde viva, o tenemos un problema. Y encima estamos haciendo un copago. ¿Por qué? Porque resulta que la persona que va a una residencia tiene que estar pagando, entre otras, una parte proporcional de médico, las horas que vaya o el tiempo que esté. Que no.
que atenciones del sistema sanitario que estén en el catálogo del sistema sanitario no se deben prestar en las residencias. Bueno, se deben prestar en las residencias, pero a cargo del sistema público de salud correspondiente, y las residencias poner los medios necesarios para que se hagan de la mejor manera. Y en este sentido, una de las propuestas que hacemos, y insisto mucho en ella, es la atención hospitalaria en residencias. Lo mismo que se hace en los hospitales, la atención hospitalaria, que humaniza la atención, es decir, que sea el equipo hospitalario, cuando no haga falta un equipamiento muy especializado, quien se desplaza a la residencia, o como ahora se desplazan a los domicilios, a prestar esa atención. Todo el mundo sabe que una persona mayor, y sobre todo si tiene algún tipo de deterioro cognitivo, de demencia, cuando entra a un hospital es que se vuelve completamente desorientado. Y es un deterioro tremendo. Algunos vuelven curados del tema por el que han entrado, pero con un bajón tremendo. Bueno, pues, y luego el problema para los familiares de tener que estar en el hospital, que a veces no te viene bien. Es un problema de conciliación también. Y estar ahí por las noches y porque tienes que estar con él. Bueno, pues si se puede hacer en la residencia y el residente, la persona residente y sus familiares están de acuerdo, vamos a prestar esta atención. Hay experiencias ya que demuestran que se puede hacer y que se hace con éxito. Es decir, que la calidad en la atención no sufre merma, al revés, y que la satisfacción de los profesionales, de los familiares y sobre todo de las personas residentes, que es quien importa, es muy alta. Así que este tipo de medidas de atención hospitalaria en residencias es imprescindible. Plantillas bien dotadas, cualificadas y remuneradas. Otro tema en el que pisamos todos los charcos. Aquí nos metemos al barro como sea. Tenemos medidas muy concretas. La primera, de manera inmediata todas las comunidades tienen que exigir al menos el ratio del 50%. 0,5. Un ratio de 0,5. La mayoría ya están en ese ratio y por encima, pero todavía hay algunas que no. Nuestra propuesta es que de inmediato, sin esperar a nada, el 0,5. Y que en un plazo máximo de 5 años llegar todas, algunas ya están, al 0,6. Y hay que darnos, o sea, quedarnos no, ahí ya seguiremos hablando. Pero de momento son los objetivos imprescindibles. Con eso ya se puede garantizar una atención de calidad. Sin eso es muy difícil una atención de calidad. Y las siguientes, por supuesto, pensamos que es también muy importante no solo la ratio global, sino cómo se distribuye. Es decir, qué porcentaje de esa ratio va a profesionales de atención directa y otro tipo de profesionales. Apostamos siempre, no hemos entrado en un detalle tan detallista, aunque lo hemos hablado, apostamos siempre por aumentar la presencia de los cuidadores directos, la atención directa. Es decir, reducir de otros ámbitos de la administración, de la gestión, con una buena gestión, aplicando formas de gestión pues digitalizada, pero lo que no se puede digitalizar nunca es el cuidado, la atención directa, eso no se puede. Entonces, ahí sí que tenemos que reforzar. Todo lo que ahorremos en otras cosas, mejor para reforzar esa atención directa. Y vamos a otro terreno también de las plantillas, importante, que son los salarios. El tema del incremento salarial y el tema de incremento de ratios no cambia el modelo. O sea, no hay que esperar un cambio de modelo para subir los sueldos. Es un tema de justicia. Aunque sigamos con el viejo modelo, hay que subir los sueldos. Es indigno lo que están cobrando. Yo siempre digo que si un arqueólogo del futuro descubriese lo que estamos pagando, pues encontrase porque nos hundimos todos, pero quedase lo de la seguridad social y pudiese ver lo que se paga a los distintos profesionales por su actividad profesional. Y de ahí dedujera la importancia que daba la sociedad del siglo XXI en España a las distintas actividades profesionales y a lo que hacen, llegaría a la conclusión de que el cuidado de las personas mayores está a la cola de lo que valora la sociedad. Porque es así. Son ni mileuristas en el convenio actual. Entonces, nosotros planteamos que unos incrementos salariales mínimos del 15%. Mínimos, para empezar a hablar. Y tampoco es una utopía. Y, por supuesto, que se acerquen más al 20 que al 15. Ese es nuestro planteamiento y no está en el terreno de la utopía. Evidentemente, eso supone un incremento de costes. Obvio. El coste de la plantilla está entre un 50 y un 60% más o menos del coste de una plaza residencial. Claro que supone un incremento, por supuesto, pero la Administración tendrá que asumirlo. Es un reto que tiene el Consejo Territorial de poner los precios de concertación al nivel adecuado. Y no solo la concertación, sino la prestación vinculada. Porque si no, muchas personas en un país que la media de la pensión está en torno a 1.100 euros, pues si la plaza te cuesta cerca de 1.900 con una ratio del 50% y puede ser 2.100 si sube la ratio y hasta 2.300 si llegas a tener una ratio de... Estoy hablando de números muy globales, pero pues o tienes una prestación vinculada adecuada o muchas personas no podrán tener el servicio residencial si no tienen ya una plaza pública, que hay muchos que están esperando todavía,
y también muchas empresas, muchas pequeñas residencias sobre todo, se verían abocadas al cierre, sin duda ninguna. Bien, por ir terminando, en calidad proponemos que, a diferencia de lo que se hace ahora, que todas las plazas se conciertan igual, si queremos mejorar la calidad de la atención de los cuidados, la calidad de la atención humana en casa, no de la atención sanitaria, eso que lo evalúe Sanidad, tenemos que establecer, tiene que establecer la Administración modelos de calidad. Tiene que establecerlos consensuados con las comunidades autónomas, no hay otra vía, para establecer escalas de precios en la concertación. No se puede pagar lo mismo por una plaza en una residencia que tiene exactamente lo básico que una plaza con una residencia que da otros niveles. Y, eso sí, la acreditación de esa calidad la tiene que hacer funcionario, la Administración. Es algo indelegable. Una empresa, una ONG, una entidad sin ánimo de lucro puede gestionar una residencia, puede hacer actividades de formación, puede hacer muchas cosas en el sector, menos acreditar algo que va a generar diferencias en el trato por parte de la Administración. Eso lo tiene que hacer directamente la Administración. Y nos vamos al final. ¿Un futuro sin centros residenciales? Yo quiero pensar que sí, y además lo digo convencido. A lo mejor no lo vemos nosotros, pero ¿quién nos iba a decir cuando empezamos en los años 80 viendo asilos que hoy estaríamos hablando de esto? ¿Quién nos lo iba a decir? Pues lo mismo, no sé si nosotros, pero a lo mejor los futuros miembros de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales presentan el modelo de que ya se acaban las residencias. ¿Realmente se puede hacer? Pues sí, casi sí. Hay que cambiar muchas cosas, muchas, y llevará tiempo, décadas seguramente, pero no hay que perderlo de vista. Y para eso tenemos que empezar a cambiar. ¿Y qué tenemos que empezar a cambiar? Muchas cosas. Para empezar, bueno, vamos a empezar ya a hablar de distintas edades. Todavía me parece es anacrónico hablar de 65 años para estimar la necesidad de plazas residenciales. Cualquiera que conozca una residencia sabe que encontrar personas de 65 años es exótico. Puede haber alguna, pero es exótico. Segundo, o sea, que ya habéis visto, la media está por encima de los 80 años. Segundo, eso que nos pasa que es tan cruel en algunos sitios de que no puede entrar una persona de 50 años con discapacidad porque va con su padre o su madre que tiene que entrar a una residencia y ha vivido siempre juntos y no dejan que entre porque la norma lo prohíbe. Ya está bien. Y más en medios rurales o en pequeñas residencias. Tenemos también que ser humanos, flexibilizar eso. Tenemos que flexibilizar la normativa para poder cambiar. No sé si sabrán, pero en muchas comunidades es todavía una guerra. Hacer unidades de convivencia, que es algo ya asumido, aceptado ampliamente en el sector, va contra la normativa. Te obligan a tener un comedor y una sala de estar diferenciadas. Y no puedes tener la unidad de convivencia. Y dices, bueno, pues si tienes que tener 1,5 metros de comedor y 2 metros de sala de estar, bueno, pues ponemos una unidad de convivencia con 4 metros, como planteamos nosotros. No ahorras metros, no ahorra nadie nada, al revés. Tienes más metros y más utilizables los 4 metros a lo largo del día, porque estás todo el día, no como en el comedor que solo vas a ratos. Bueno, pues lo prohíbe la normativa. Si definimos que pueden comer las familias en los centros residenciales y les pones un espacio, un comedor, para que las familias puedan estar con intimidad, hay comunidades que te dicen que eso no está permitido, que no puede comer en una residencia nadie que no sea residente, porque la normativa de comedores no sé qué o de residencias te dice no sé cuál. O flexibilizan las administraciones estas normas o no se avanza. Y ese liderazgo de la administración no se va a lograr. Estas son nuestras propuestas. Terminamos el documento, lo verán cuando tengan acceso al documento, pidiendo eso, que lo lideren las administraciones, que lideren este cambio, que no se queden atrás, que no tengamos que hacer un cambio contra la administración o peleando con la administración o peleando con los inspectores. Si ven la de cosas que nos han dicho a lo largo de la elaboración de este documento, de problemas que genera la inspección, incluso a la hora de las actividades, de hacer esas actividades personalizadas, te llega un inspector y te dice, no, yo quiero ver la planificación y a qué hora van todos a hacer lo mismo. Y si no tienes esa planificación, acta, y te la anotan, pues bueno, o cambiamos todo esto, las normas y los procedimientos administrativos, o la administración será una rémora en vez de ser un líder, que es lo que le corresponde. Bien, como insisto, nos lanzamos a pisamos todos los charcos, hemos sido hasta capaces de hacer una escala, estamos dispuestos a discutirla y debatirla con todo el mundo y ajustarla, porque las escalas de medición, como toda escala, siempre tienes que ajustarla, siempre tienes que calibrarla, de 100 puntos a partir de estas 10 ideas. No la voy a detallar porque sería aburrir, pero ahí la tienen. Y sería, no para ver la calidad de una residencia o de otra, que eso le corresponde a la administración, como digo, y diseñarlo y evaluarlo, pero sí para que una
una residencia o un grupo de residencias de un entorno, de un territorio, de donde sea, evalúen en qué momento están en ese cambio de modelo. Y además podamos señalar, si esto lo hacen en una comunidad o en una comarca o en una ciudad, cómo son esas residencias o una muestra de esas residencias, poder evaluar dónde están los principales atascos, es decir, en cuáles de estos 10 puntos se puntúa menos y significa que hay más problemas, más dificultades para avanzar hacia el nuevo modelo. Y con esto terminamos esta presentación. Pues, si les parece, lo que vamos a hacer es, por una parte, aquellas personas que en el Facebook habían pedido tener acceso al PowerPoint, el PowerPoint se va a colgar en la página web de la Asociación de Directoras y Gerentes, directoressociales.com, y igual que el documento completo y la nota de prensa. Si alguien quiere solicitarlo, puede hacerlo a través del correo electrónico directoressociales@hotmail.com. Y por otra parte, si desean enviarnos comentarios, aportaciones al documento, pues pueden hacerlo a través de ese correo electrónico. De la misma manera, nos ponemos a disposición de toda la organización que quiera debatir con nosotros este documento. Pueden contactar con nosotros a través del correo electrónico y concertaríamos una cita para tener una reunión sobre el propio documento. Querría lanzar un mensaje triple, uno a los gobernantes. A los gobernantes decirles que den prioridad a este asunto, porque es el momento y no vuelva a ocurrir lo que nos ha ocurrido en el pasado. Luego no vale echar marcha atrás. Es verdad que el año 2020 nos ocurrió lo que no ocurrió y no estábamos preparados. Nadie estaba preparado. Ahora tenemos la oportunidad de prepararnos. Les recomiendo a los gobernantes que piensen que es el momento de las residencias. Los fondos de resiliencia van a dejar 300 y pico millones de euros. Pueden utilizar esos 300 y pico millones de euros para infraestructura, para adaptar el modelo, las residencias públicas que tienen las comunidades autónomas, las diputaciones, los ayuntamientos, adaptarlos a un modelo como el que nosotros proponemos, para que si vuelve a ocurrir lo que ocurrió en el 2020, no nos pille precavido. Les recomiendo a los consejeros, consejeras, directores generales, a la propia ministra, que visiten las residencias, que vayan a verlas y que vean cómo funcionan, para así que puedan valorar cuál es el cambio que hay que hacer. Les pido a los medios de comunicación que no se olviden de lo que ha sido la noticia estrella del año 2020. Ahora ya no hay muertos, pero es muy importante estar en la agenda pública, porque si no, no existimos. Y les recomiendo a los tertulianos de los medios de comunicación que cuando hablen de este tema valoren nuestro documento, que tengan esa información y que si necesitan o requieren información complementaria, nos llamen y nos pidan. Y a los ciudadanos y a la sociedad les pedimos que exijan estos cambios a los gobernantes, que es el momento de plantear todos estos cambios, porque si no, no llegaremos a tiempo si nos vuelve a ocurrir lo que nos ocurrió en el año 2020. Si les parece, antes de dar la palabra a las preguntas que pueda haber a las más de 100 personas que están en Facebook, a los periodistas que están en Zoom y a los que estáis aquí en la sala, le vamos a dar prioridad a los periodistas, ¿vale? Entonces, aquellos periodistas que están en Zoom o están en la sala, pueden, si les parece, pueden hacer las preguntas que requieran. Pues cuando quieras te pregunto. Venga. Hola, ¿me escucháis? Sí, un momento. Muy buenas, soy Emilio Sánchez del diario El País. Les quería preguntar, me han comentado, me ha parecido entender que se reúnen esta tarde con el Inserso. Era para ver si me lo podían confirmar o si lo he escuchado bien y también si ya tienen alguna reunión prevista con alguna comunidad autónoma. Pues sí, efectivamente, cuando sacamos este documento, la primera carta que mandamos, como no podía ser de otra manera, fue al Ministerio. Y inmediatamente nos agendaron una reunión desde la Dirección General del Inserso que vamos a celebrar esta tarde para presentarles el documento, debatirlo y ponernos a disposición del Gobierno de España para lo que nos precisen.
Nosotros siempre hemos sido colaborativos y propositivos, cuando han querido. Es verdad que hemos estado muchos años sin ir al ministerio, pero ahora nos han recibido en cuanto antes. Y en este momento también ya tenemos previsto varias comunidades autónomas que han solicitado tener reunión con nosotros. No sé si es conveniente decir las comunidades autónomas, pero vamos, ya hay 3 o 4 que han dicho que querrían debatir este tema. Hola, soy Teresa Rubio de la cadena SER. ¿Me oís bien? Sí, perfectamente. Vale, a mí me gustaría saber un poco para hacernos una idea de lo que implica este cambio. ¿Qué tanto por ciento de residencias obligan o mantienen todavía las habitaciones compartidas? ¿Y qué porcentaje de uso de sujeciones, tanto físicas como farmacológicas, existen en estos momentos? No sé si tenéis datos al respecto. Nos gustaría tenerlos, pero no existen esos datos y mucho menos actualizados. Pero sí que sería algo que nosotros venimos insistiendo a la Administración, en este caso al Inserso, de que deben de, y nos consta que están intentando algún sistema para mejorar las estadísticas. No existen datos que conozcamos a este nivel que podamos dar, pero sí que haya una residencia con un 75% de habitaciones individuales es exótico, eso sí que te lo podemos decir, que lo normal es que existan muchas habitaciones dobles, muchas, que sea casi lo más general, aunque no tengamos el dato exacto, incluso habitaciones de 3. Tampoco es extraño, ¿eh? Y en cuanto a sujeciones, no existen, por lo menos que yo conozca esos datos a nivel estatal de residencias, y por la experiencia también te podemos decir que hay desde residencias acreditadas con 0 sujeciones, y hay unas cuantas, bastantes en España. Hay organizaciones que acreditan y con sus propias metodologías esta liberación de sujeciones, pero también es fácil encontrar residencias que, como decía en la presentación, tienen al 50% incluso más de sus residentes sujetos. Sí, es normal. A lo largo de todos estos años, las recortes y misericordias que ha habido en el sistema de atención a la dependencia, los bajos precios de concierto, hacen que determinadas residencias han tenido que, para bajar los costes unitarios, meter más personas, más residentes. Y esto ha hecho que hagan que compartir las habitaciones dobles y luego también, como decía Gustavo, hay determinadas organizaciones que tienen habitaciones triples, cuádruples, incluso más. Sí. Espera. José Manuel, primero le damos la palabra. Vale, bueno, os quería preguntar, porque habéis comentado que, bueno, de los fondos europeos son unos 300 millones de euros a servicios sociales que se pueden dedicar a las residencias. Y yo recuerdo que el Ministerio en su momento sí que alguna parte del reparto de las comunidades iba para esto, para la generación de un nuevo modelo de residencial. Pero también habéis hecho un pequeño apunte de que esto es más aplicable a residencias nuevas. No sé si será tan fácil adaptarlo a residencias que ya existen. ¿Podéis explicar un poco más esto? O sea, ¿cómo está pensado que se hacen esos fondos europeos para hacer nuevas residencias? ¿Es posible, aunque sea difícil, adaptar las que ya existen? Sí, sin duda ninguna es mucho más fácil hacerlo en residencias de nueva planta, sin duda ninguna. Pero no podemos condenar a las residencias que ya existen a seguir así. Claro que es posible, en unos casos con más dificultad, en otros con menos, según cómo sea el diseño arquitectónico. Por ejemplo, hay residencias del modelo desarrollista del tardofranquismo que decimos, el Inserso, que hizo esos macrocentros. Yo en el barrio donde vivo, en Zaragoza, tenemos uno de 12 plantas que por fortuna han cerrado las 7 de arriba. O sea, reconvertir eso es complicadísimo. Bastante han hecho, dejando solo las 5, pero claro que se puede. Es decir, no al 100%. Cuando hablamos de un nuevo cambio de modelo, lo decíamos al principio, hablamos de una tendencia. Acercarte más. Nunca se llegará, no sé si ojalá, a un modelo perfecto, pero acercarte más. Es decir, entre lo que hay ahora y lo que planteamos hay un camino. Si conseguimos, y habrá que hacerlo, y es que no hay otra, ir cerrando habitaciones para hacer obras. Por cierto, molesta bastante, y suele ser motivo de queja bastante frecuente con los familiares, con lo cual eso a lo mejor echa para atrás alguna administración que diga yo no quiero conflictos, el consejero o el director general de turno, que no sea valiente en este sentido, o alguna entidad o alguna empresa que no quieran primero hacer la inversión o segundo meterse en un jaleo de cerrar habitaciones, hacer ruidos, polvo, molestias. A mí me ha tocado vivirlo. Yo he dirigido una residencia pública 9 años y sé lo que es meterte en una obra, del tipo que sea, aunque sea imprescindible, como poner aire acondicionado. El pollón que se te monta, pues eso, cerrar habitaciones y hacer nuevas es complicado. Se puede hacer.
Aunque no se logre el modelo perfecto, se puede y se debe, y de hecho hay muchas residencias, yo conozco bastantes, públicas y privadas, que están haciendo este proceso de adaptación, unas mejor y otras peor, porque no todas las condiciones arquitectónicas lo permiten. Pero avanzar en eso, por supuesto. Hacer habitaciones individuales, sin duda. Hacer unidades de convivencia, con absoluta seguridad que se pueden y se deben hacer. En cualquier caso, según los datos que tenemos... Lo importante es que sepan las reformas, que no se gaste esos 300 millones en reformas para seguir haciendo hoteles o hospitales, sino que toda reforma que se haga en esa orientación. Eso es lo importante y que se llegue hasta donde se pueda llegar. Claro, lo que no podemos hacer es invertir ese dinero en cosas que vayan en contra de modelos que sean humanos. Por ejemplo, cuando hay algunas personas que cuando vienen de la institución, yo creo que o son unos ignorantes supinos o son malvados, cuando hablan de medicalización de las residencias. Entonces, si están hablando de eso, están hablando de la institución total, que eso era de los años de la beneficencia. Entonces, no se puede hacer esa inversión con modelos que no compadezcan con un modelo humano, porque todos, a lo largo de nuestra vida, o vamos a ir a una residencia o vamos a tener una persona viviendo en esa residencia. Los que no tienen hijos, pues irán en taxi, los que tenemos hijos nos llevarán a nuestros hijos, pero vamos a estar en la residencia. Entonces, lo que no podemos es avanzar en un modelo que no compadece con la realidad. Y la pelea fundamental en este momento está en adaptar las públicas. Pero si hay que hacer nuevas, según la OMS, en España faltarían 70.000 plazas residenciales. Lo que pasa es que sí que hay que hacerlas de acuerdo con una planificación estratégica, no a golpe de mitin electoral, que es como se hacían anteriormente. Es decir, me explico esto, sé que es un poco escabroso, pero lo voy a explicar. Es decir, aquí iba un presidente de una comunidad, un pueblo que tenía 2.000 habitantes y como era de su mismo partido, le decía: hazme una residencia que tengo muchos chicos, muchos niños en el pueblo y muchas niñas sin trabajo. Y le hacía una residencia de 200 plazas a 100 kilómetros de la capital. Y ahora cuando va una persona de la capital a pedirle, quiero una residencia, dice, su residencia la ha tocado en Villanueva de no sé dónde, a 100 kilómetros. Dice, ahí voy a llamar a mi madre. Entonces, claro, el problema es que la planificación estratégica se tiene que basar en los mapas de cobertura en función de la demanda que se exige. Fundamentalmente va a parecer que son las grandes zonas metropolitanas, no van a ser en pueblos pequeñitos. Y esto, yo creo que no aprovechar estos 300 y pico millones de euros para adaptarnos a las necesidades con criterios reales, con criterios objetivos, como se planifican las escuelas o como se planifican los centros de salud o los hospitales. No estamos pidiendo más, que no sean a golpe de mitin electoral. Eso es una oportunidad que tenemos y que debemos de aprovechar. Y luego el tema de lo de la medicalización, es decir, no podemos seguir construyendo hospitales. Y el tema de la guerra con salud va a ser un tema que ojalá todo el sector nos pongamos de acuerdo, todo el sector, empresarios, ONGs, sindicatos, consejerías de servicios sociales, profesionales, nos pongamos de acuerdo para hacerle entender a sanidad, que aquí hay alguien en la sala que lo va a entender perfectamente, que cada palo tiene que aguantar su vela y que nosotros no podemos garantizar la asistencia sanitaria de medio pelo a las personas que exigen y tienen derecho a una asistencia sanitaria del sistema público de salud. Y yo creo que eso de intentar hacer aparcaderos para crónicos, infrafinanciados con dinero público, con una asistencia de bajo nivel, eso hay que cortarlo. Y los médicos de las residencias y las médicas de las residencias tienen que ser los médicos y las médicas de los centros de salud, que por cierto, todavía hay muchos sitios que siguen teletrabajando y aún no han ido a las residencias. Ya está bien de que sean los médicos y las médicas los que firmen las recetas que hace un médico privado o incluso ellos mismos cuando van por la tarde a la residencia. Esas personas tienen que tener la garantía de la cartera de servicios que tiene Sanidad. Y Sanidad tiene que organizar sus estructuras para dar esa atención como si vivieran en su casa. Una observación muy breve.
Yo quiero también decir que estos 1.300 millones de euros, una finalidad importantísima sería apoyar nuevos modelos en los medios rurales. En los medios rurales no vale la mini residencia pequeñita en cada pueblo, no funciona. Pero hay otros modelos que se están ensayando en distintos sitios de España con bastante éxito y yo creo que sería una buena oportunidad porque alguien me decía, estamos ensayando estos nuevos modelos en los medios rurales porque lo que hacemos en el medio rural es escalable al urbano y a la inversa no. A lo mejor el nuevo modelo, ese punto 10 que decimos en un futuro sin residencias, se está empezando a ensayar ya en algunos medios rurales. Yo creo que valdría la pena que esos 300 millones de euros en parte fueran a apoyar estos proyectos innovadores en medios rurales, donde la alternativa ya no es una residencia pequeñita, sino otra cosa que va más en la línea utópica que estamos planteando, pero que es realista. José Manuel. Sí. Primero felicitaros, como siempre. Y lo que voy a decir ya nos conocemos desde hace muchos años, porque si no nos entendería alguien que no sepa la pregunta que voy a hacer. Como sé todos los años, décadas que lleváis trabajando y sé que la ventaja que esta tarde estéis con el director general del INSERSO, que hace 3 años estaría sentado a vuestro lado, lo digo eso para dejarlo bien claro. Os voy a preguntar, que veo aquí al único consejero en España, que qué coincidencia, que ha tenido que dimitir por defender a las personas mayores, que es Alberto Reyero. Entonces te pregunto, esto es tan bonito que mi pregunta es, ¿creéis que algún día y no dentro de 20 años se podrá llevar a cabo? Os hablo con la crudeza y la realidad de que sé la labor que estáis haciendo, lo que estáis planteando, pero es que es tan difícil en estos políticos de ahora. Pues mira, yo creo que sí, porque tenemos tal fuerza, hay más gente buena en el mundo que mala. Y es verdad que hay gente que es perversa y hay gente que no le preocupa este tema y hay gente que está en los puestos por estar, pero yo creo que hay gente valiente que va a presionar y va a hacer lo necesario porque las personas mayores, como todo el mundo le llama a nuestros mayores cuando quiere hacerse así, digamos, empático y que suena fatal, ¿no? Lo que hay que hacer es un sistema de protección social que garantice al menos estos puntos que decimos. Es racional, es sostenible. Hemos hecho muchos cálculos para dar estas cifras de ratios, de porcentajes de subida de tal. Yo quiero pensar que vamos a lograrlo. Es verdad que a veces te desalienta de que los medios de comunicación este tema hayan pasado página, ya no hablamos tanto de este tema. Perdonad a los medios que estáis, que esto es como el cura que le dice a los feligreses que no van a misa y resulta que eso lo dice a los que están en misa. Pero sí que es cierto que se ha ido de la agenda pública. Hay políticas y políticos que no han vivido estas experiencias. Es decir, yo no sé si los ministros han ido. Había una pregunta en YouTube, que luego la atenderemos, que dice, ¿por qué si habéis pedido...? Sí, le vamos a pedir que pida disculpas a la ministra Margarita Robles. A la ministra Margarita Robles. Miren, nosotros le dedicamos una carta durísima, se la dedicamos al ministro Iglesias, pero también le dedicamos una carta durísima a Margarita Robles. Y os aseguro que si el año pasado no hubiéramos estado con el tema de la pandemia y hubiéramos dado los premios Corazón de Piedra, Margarita Robles seguramente sería una de las candidatas al premio Corazón de Piedra. No, este año, pero ya es el año pasado. Yo confío que sí, que lo vamos a conseguir. Yo también confío, estoy seguro, pero no porque nosotros tengamos o dejemos de tener cuenta, porque las nuevas generaciones de mayores es que es lo que piden, si es que va por ahí. Es que cualquiera que tenga, desde un punto de vista de la administración, que tenga vista y no esté instalado en la rutina, o desde el punto de vista de una empresa que no tenga visión comercial, o sea, el problema es las rutinas, romper las rutinas. El miedo al cambio. Somos absolutamente conservadores y la administración es una máquina de seguir haciendo las cosas como se hace siempre. Esa es la rutina que hay que romper. Pero yo estoy convencido de que lo logramos. Y digo una cosa, para hacer las cosas hace falta profesionales preparados, formados. Pero para decir cómo queremos vivir lo podemos decir cualquiera. No hace falta ser un profesional, ni un político de alto nivel, ni nadie. Lo puede decir cualquiera. Tú, yo, cualquiera de nosotros, de los que nos están viendo, puede decir cómo quiero vivir yo cuando tenga que ir a un centro residencial porque no pueda seguir en mi casa, o cómo quiero que atiendan a mi padre, a mi madre, o a mi marido, o a mi mujer. Vale. Tenemos una pregunta. Yo también quería felicitaros, como siempre, por vuestros informes, que son siempre muy didácticos. Pero me gustaría rebajar un poquito las expectativas porque Gustavo ha utilizado varias veces la palabra utopía. Sí. Y realmente, quiero decir, la ley de tendencias fue buenísima hasta que hubo que pagarla.
Entonces tenemos que las comunidades autónomas damos el 18% cuando tienen que dar el 50%. ¿Cuánto cuesta vuestro modelo? ¿Y quién lo tiene que pagar? Porque habéis dicho que el Sal de la Plaza no llega a 1.800 euros, pero hay estudios que te dicen que el residente lo que quiere, te lo pone así uno encima de otro todos los equipos que se quiere y te sale la plaza 4.200 euros al mes. Esto lo hemos publicado alguna vez en dependencia.info y eso es inviable, claro. ¿Qué administración paga eso? ¿Lo tiene que pagar el usuario? ¿Cómo se paga vuestro modelo? Claro, bueno, para empezar, siempre al final es la hora de la verdad. Decía José Manuel cuando empezamos a hacer este estudio, y quería que lo titulásemos así. Lo siguiente es la hora de la verdad. La hora de la verdad es cuando alguien asume el modelo, y eso se lo vamos a decir a las administraciones, que sepan cuánto cuesta y que estén dispuestos a pagarlo, porque, como te decía antes, con 1.100 euros de pensión media, una gran parte de la población española no podría disfrutar de ese modelo. Está claro que tiene unos costes, pero bueno, si hablamos de nuestros mayores y nuestros mayores, o te callas la boca el que hable o se le dice, comprométete. En este sentido, claro que va a costar, pero hay que empezar a hablar de esto. ¿Cuánto cuesta? Desde luego no estamos hablando de 4.000 y pico euros, salvo que haya gestiones, que hay gestión de determinados centros, especialmente en lo público. A veces que parece que como es público se puede gastar el dinero de cualquier manera y no tiene que ser así. Precisamente lo público, con buenos sueldos, que está bien que pague buenos sueldos, con buenas ratios, pero también tiene que liderar un modelo racional, es que si no, no sirve. En este sentido, los cálculos que hemos hecho, claro, podríamos haber pedido ratios de 0,80 y nos quedamos tan anchos y todo el mundo nos aplaudiría, diría eso, y subidas salariales de 50% y habitaciones de 20 metros para las personas. O sea, lo hemos intentado hacerlo con unos costes que son asumibles, totalmente asumibles. La prueba es que hay comunidades, algunas comunidades, que lo que están pagando ya por la plaza concertado se acerca, no llega, pero se acerca a lo que estamos pidiendo. Algunas comunidades, algunas son ricas, por decirlo así, pero otras no son tan ricas y también están relativamente cerca. Es decir, esta propuesta está pensando en la utopía, pero con los pies en el suelo, y los pasos que damos están todos acreditados con administraciones. Insisto, hemos consultado con varias administraciones, hemos consultado con varias empresas y hemos consultado con muchos profesionales, y es viable, incluso económicamente viable. Claro, date cuenta, primero, yo cada vez que dicen que la ley de dependencia salió mal financiada, lo de tal, digo, vale, estoy de acuerdo, nadie se peleó más con el ministro Caldera que nosotros, pero el recorte del Rajoy del año 2012 ha supuesto dejar de invertir en el sistema de la dependencia hasta hoy 6.800 millones de euros, menos que se han dejado de invertir. Si eso se hubiera invertido, a lo mejor la ley de dependencia no estaría como está. Lo estoy diciendo para que tengamos en cuenta estas cosas. Y luego vienen la gente que toma decisiones a lo tonto. El Congreso de los Diputados ha tomado una decisión que es, además la han aprobado todos los grupos políticos. Todos los grupos políticos. Quitar el copago. ¿Saben cuánto vale quitar el copago de la dependencia, de las residencias? Más de 2.000 millones de euros. Es decir, a esos costes habría que añadir los 2.000 millones. Claro, desde los años 80, de una normativa del Inserso, que yo no me acuerdo, no sé si Berta se acordará, pero de los años 80, ¿no? Se aporta el 75% de la pensión las personas que viven en una residencia. Se supone que tienes todos los mínimos vitales y parece lógico. Es decir, si tú cobras 1.000 euros, pues aportas 750. Si cobras la pensión no contributiva, ni siquiera aportas el 75% porque hay un mínimo de bolsillo de 127 euros para que te queden para gastos y las extraordinarias. Pues claro, ahora han tomado una decisión que quieren quitar el copago. Pues quitar el copago, desde luego, no es sostenible. Entonces tendremos que pensar si una persona mayor, cuando va a una residencia, no puede aportar el 75% de su pensión. Es decir, la viabilidad de estos cálculos están en que el 0,5 ya se puede garantizar en este momento, al 0,60 podemos llegar en los próximos años, ¿no? Y luego también hay que incluir, es decir, si yo no tengo que contratar médicos, enfermeras, fisioterapeutas, porque eso me lo da sanidad, a lo mejor eso reduce también la plantilla, pero es que, ¿por qué tenemos que tener en las residencias un médico o una médica si realmente el médico o la médica puede ser el médico del centro de salud? Es decir, si lo quieres tener como un tema de calidad, es decir, es que mi residencia aporta esto más, bien, pero si vamos a valorar esos temas haciendo cálculos,
Nosotros creemos que esto no puede costar, en primer lugar, puede llegar a 2.000 euros y no puede pasar de 2.400 en este desarrollo. No, ni de lejos. Entonces, pero la si mayor no parte de las si no medidas no quedan tienen cuentas, costes, ¿eh? ¿vale? La mayor parte de las medidas que proponemos no tienen coste, ¿eh? Incluso algunas, cuando se dice un modelo de unidades de convivencia, cómo va a organizar la plantilla, perfectamente, es más, incluso es racional. La de horas que están trasladando a la gente de aquí para allá, te lo ahorras y tienes más tiempo de estar con la persona. O sea, que es que la mayor parte de las medidas no suponen incremento de coste. Incremento de coste supone algo que habría que hacer aunque no cambiemos de modelo, que es incrementar las ratios de atención del personal ahí donde son todavía inferiores a 0,50 y llegar a 0,60 y la subida de sueldos, que, he insistido, es por dignidad. Aunque no cambiemos el modelo, los costes del actual modelo serían o deberían de ser tan altos como los del nuevo modelo. Pero elegir calidad o institucionalizar a las personas. ¿Hay alguna pregunta más de los medios? Sí, quería saber esto más parecido a la experiencia que tenéis en vuestro grupo de la Casa Jardín. Yo lo que quería saber, para adaptar esas grandes residencias que habéis comprado, para adaptarles a este sistema, ¿es muy costoso o no es costoso? Y luego los costos, las plazas de las residencias públicas están muy por encima de esos costos. Nosotros no estimamos los costes que pueda suponer en particular para ninguna empresa o de eso, estimamos los costes que puede suponer para cualquier centro residencial este modelo. Insisto, ninguna de las medidas, más allá de los cambios arquitectónicos, que eso evidentemente tiene que costar y eso ya no lo hemos estimado ni lo sé, pero los únicos costes que este nuevo modelo tiene son los que os acabo de decir, es que no tiene más. Lo demás ya son formas de organización, ni más ni menos. Sí, pero esa pregunta que dice también hay un tema que es, por ejemplo, las grandes residencias que hizo el Inserso en su época tardofranquista. Yo he trabajado allí 5 años en una residencia del Inserso, que es un bloque de cemento de 10 pisos y una ala entera. Bueno, pues acondicionar esas residencias va a tener grandes dificultades, pero se puede hacer. Yo vislumbro la posibilidad en la residencia donde yo trabajé 5 años el poder hacer este modelo dentro de esa residencia. Pero bueno, tampoco hay que coger y cerrarlas todas. Habrá que haber un proceso donde se vayan adaptando. Más problemas serán las residencias pequeñitas, que cumplen una función importante, a veces de proximidad. A esas sí que habrá que apoyar desde la administración decididamente, porque si no, o se quedan atrás del modelo o se cierran. Y eso sí que necesitan un apoyo específico de la administración. ¿Alguna pregunta más de los medios de comunicación, de los que estáis en Zoom? Bueno, pues por los medios de comunicación acabamos las preguntas. Si hay alguna pregunta por la sala, bueno, Ricardo quiere hacer una pregunta y también había algunas que habéis hecho a través de la conexión de YouTube. Ricardo. Bueno, buenos días a todas y a todos. La cuestión que yo me planteaba al oír vuestra intervención, por cierto, muy certera, muy interesante, tanto la introducción que ha hecho José Manuel como el desarrollo que ha hecho Gustavo, pero se me ocurrían primero 2 cuestiones. Una, que no he visto, claro, no he leído el documento entero, por lo tanto puedo equivocarme. No he visto ninguna referencia a lo que podría ser una batería de medidas que faciliten el no tener que utilizar la residencia. Es decir, que en el modelo de servicios sociales y en el de dependencia en concreto, bueno, para mí son el mismo, pero bueno, por diferenciar los aspectos, debiera existir una articulación más exhaustiva de lo que son las baterías de medidas que ayuden a mantener a las personas en su propio espacio. Eso como primera cuestión, que sería como una cuestión previa. La segunda cuestión es el tema de los cohousing. No he visto que lo hayáis desarrollado. Yo conozco al menos bastante 2 experiencias, que hay aquí, una en Travesol, en Torremocha de Jarama, y otra en el Cajo de Santiago, en Cuenca, que se va a convivir. Ahí tengo a mis suegros y tengo amigos en ambas. Y la verdad es que la idea de los cohousing ayuda mucho a ese modelo de
que es pasar a tu casa, ¿no? A otra casa, pero que es tu casa, ¿no? Ahora bien, sé que tiene sus limitaciones, pero sí me gustaría que eso tuviera al menos un marco normativo básico para ayudar a integrar, a relacionarlas en cooperación con el sistema público de servicios sociales, porque ahora mismo funcionan exclusivamente como cooperativas de vivienda, lo cual empobrece bastante su proyecto, su modelo, ¿no? Y termino. Respecto al desarrollo que ha hecho Gustavo, yo hay una cuestión que, en fin, la veo con cierto matiz. Es el tema de, estoy de acuerdo que ni hospitales ni hoteles, sí, pero sí que es verdad que el envejecimiento de la población y la realidad de la demanda nos obligaría a tener un plan de coordinación sociosanitaria, lo cual no quiere decir que cada palo no sostenga su vela, claro que sí, que tiene que sostenerla. Y sé también que es muy difícil negociar por sanidad, incluso tuve la experiencia directa en el Principado de Asturias, en el gobierno del Principado, de hace años, pero que cuando intentas poner en marcha algún desarrollo de ese tipo, todos los gobiernos, el vasco, el catalán, nos indicaban que tenían enormes dificultades para establecer ese orden. Y lo que habéis dicho me parece correcto, pero creo que hace falta, dada la población que tenemos, hace falta un poco el desarrollo de ese plan, aunque sea muy básico. Y tened en cuenta, perdonad que lo tengo que decir yo, que aunque está aquí José Manuel también, que obviamente la inclusión de las personas con diversidad funcional en esos ámbitos, más que en residencias específicas, en residencias integradas, me parece también bueno o bien contemplarlo en ese plan o contemplarlo de alguna manera. En todo caso, hay que meter en la agenda política las políticas sociales. Este es un elemento fundamental y esa es una pelea que tenemos que dar todos, porque si no, siempre se habla de educación y de sanidad y del otro los políticos ni saben, ni se acuerdan. Perdonad, que me hablo. Bueno, pues por resumir y para que las personas que nos están escuchando, que todavía hay más de 100 personas en YouTube y todavía siguen también en Zoom, de las 3 cosas que dices, yo te compro una nada más. Voy a explicarlo. Pero vamos, este debate, Ricardo, siempre, Ricardo y la Asociación de Directoras y Gerentes hemos tenido nuestras discrepancias. Entonces voy a ver si soy capaz de convencerle. Lo que son las medidas de servicio domiciliario, te lo vamos a comprar y te vamos a pedir que si quieres nos ayudes, porque nos comprometemos como Asociación de Directoras y Gerentes después del verano, en octubre o septiembre-octubre, presentar este mismo documento, pero de servicios domiciliarios avanzados, ¿vale? Sería un documento de estas características, pero pensando fundamentalmente en el tema de la robótica, la domótica dentro de las casas, ¿no? Valoraremos ese tema, ¿vale? El segundo de la cohousing, mira, no son centros residenciales de personas en situación de dependencia mayores. No están porque no lo son. Es decir, no lo son. Es decir, como si te dices, nos vamos a vivir juntos, Gustavo, yo, Ricardo, no sé qué, y nos ponemos a trabajar ahí. No lo son. Si quieren ser centros residenciales, tienen que comprometerse con una normativa que no cumplen. Mi opinión personal la podría dar. He visitado varios centros de estas características y el fracaso viene cuando viene el deterioro cognitivo, los deterioros de las personas que viven allí y la adaptación del centro a esas personas. Pero cada uno puede hacer lo que quiera, pero mientras no sean centros residenciales que no cumplen la normativa, no valoramos ese tema en un documento de estas características, independientemente que cada uno pueda hacer lo que quiera. Y la tercera, con el tema de la coordinación sociosanitaria, mire, se ha pervertido tanto la palabra sociosanitaria que cada vez que hablo de sociosanitaria me sale el gesto de socio, te lo voy a explicar, Ricardo, estoy haciendo el gesto del dinero, ¿no? Socio sanitario. Entonces, ya creo que ese tema se empezó hace muchísimos años, ¿os acordáis? Con el tema sociosanitario, y es una palabra pervertida.
es como la palabra medicalización de las residencias, etcétera. Vamos a ver, tiene que haber coordinación entre servicios sociales y sanitarios, pero no sociosanitarios. Entonces, creo que este debate, los servicios sociales deben de exigir, la ciudadanía, las entidades del sector, tiene que haber un consenso tremendo para que la próxima vez que ocurra una cosa de estas, no criminalicen a las residencias de la misma manera que no se ha criminalizado al sistema sanitario. Tienen que ser el sistema sanitario quien atienda a las personas mayores que viven en las residencias. Yo he tenido a mi suegra, para que vean la buena persona que soy, 7 años en mi casa. El médico de familia venía, la enfermera venía a mi casa, cuando podíamos llevábamos a mi suegra al hospital, no teníamos ningún tipo de problema. ¿Por qué si mi suegra le hubiera metido en la residencia donde yo estaba, que era del Palo, que estaba a 500 metros de mi casa, mi suegra hubiera perdido todos esos derechos? Entonces, no vamos a hablar de coordinación sociosanitaria. Vamos a pedirle a los médicos y las médicas de los centros de salud que atiendan a las personas mayores que están en la residencia. Y será un problema del sistema sanitario y de los consejeros de salud. No será un problema del consejero de servicios sociales. Esto ya se hace en algunos sitios. Por ejemplo, en las residencias públicas de Castilla-La Mancha, los médicos y las médicas que atienden a las personas que viven en las residencias son los médicos es que no sé cómo se llama, del sistema sanitario, del sistema de salud de Castilla-La Mancha. Entonces, no te compro lo de los sociosanitarios porque creo que esa es una palabra engañosa, torticera, que además esconde el negocio de tener aparcaderos para crónicos y donde además hay muchos lobbies de poder que se están gastando mucho dinero para presionarnos para que esto no se haga, para que esto se haga de esta manera. Entonces, tenemos que ponernos enfrente y, desde luego, no ser capaces de caer en la trampa de ese palabro. Sí, desde los años 90 llevamos con esa pelea, Ricardo, y la vamos a seguir. No, pero solo una aclaración. Yo cuando digo, o sea, al margen de la etimología, yo cuando digo coordinación sociosanitaria quiero decir coordinación intersistemas. Sí. Es lo que quiero decir, no otra cosa. Pero si no la conseguimos, yo me fío más de lo que pueda conseguir cuando esté en una residencia exigiendo como ciudadano, porque lo voy a exigir si hace falta por vía judicial, que como miembro de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. O sea, a lo mejor es difícil desde Servicios Sociales negociar con Sanidad, pero yo como ciudadano, mi médico no será el de la residencia, te lo aseguro. Iré donde tenga que ir. Hay varias preguntas aquí que dicen, ¿podrías definir qué es un centro sanitario? Te lo voy a explicar. Un centro sanitario se diferencia del centro de servicios sociales a que el centro sanitario lo paga el sistema de salud y el centro de servicios sociales lo paga el sistema público de servicios sociales. Campana y se acabó. Si no, no hay ni centro sanitario ni centro de servicios sociales. Lo siguiente, es verdad que hay muchas aportaciones, no nos da tiempo a explicarlo. Me pedían que dijera de nuevo la página web de la asociación, directoressociales.com. Emilio planteaba varias cuestiones desde la parte de la diversidad funcional y nos planteaba una propuesta para poder hablar de las propuestas que tienen desde Valencia, creo que era. Tendremos esa reunión y... perdón, quiero decir centro sociosanitario. No existen los centros sociosanitarios. Existe el centro de servicios sociales o el centro sanitario. Para mí no existe. Y luego, no sé, habría más preguntas, pero no nos da tiempo a mirar todas las preguntas. Si queréis hacer alguna, es el momento. Hablaba también del tema de la gestión privada y la gestión pública y las competencias entre comunidades autónomas y ministerio. Está el Consejo Territorial. En el Consejo Territorial se pueden llegar a acuerdos de mínimos sobre estos temas. Desde luego, una de las cuestiones que el Consejo Territorial tiene que hacer es su trabajo. Y en el Consejo Territorial tendría que haber ya una propuesta y el mínimo de acreditación tendría que salir de ese órgano. ¿Vale? Bueno, pues si no hay más preguntas, ¿hay alguna pregunta más? Pues si no hay más preguntas, queremos agradeceros a todas las personas que nos habéis seguido por streaming, que nos habéis seguido por Zoom, por YouTube.
sobre todo también a los que habéis venido a acompañarnos aquí a la sala. Nos gusta venir y estar acompañados. Agradeceros a los medios de comunicación que des visibilidad al trabajo que realizamos. Os necesitamos de manera imperiosa para poder estar en la agenda de los políticos. Si no, los políticos no se ocupan de este tema, a no ser que este tema esté en la agenda de los medios de comunicación. Volveremos a citaros para octubre con el compromiso que hemos hecho con Ricardo de presentar un documento sobre servicios domiciliarios o servicios de ayuda a domicilio avanzado, y quedamos a vuestra disposición a través de ese correo electrónico de directoressociales@hotmail.com. Muchas gracias por asistir y sois bienvenidos a la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales en todas nuestras relaciones. Muchas gracias. Atiende a los medios, Gustavo. Antes de que te diga, te quiero presentar a Marisa Gil, que es la presidenta actual del foro.